Soy Nancy Niesuida, trabajo en la Facultad de Arte y Diseño, soy egresada acá de la facultad en el profesorado en Educación Tecnológica. Trabajo en esta carrera, en la licenciatura en Artes Plásticas y en el profesorado en Artes Plásticas. Mi formación está en el área de Educación Científica y Tecnológica. Hice un doctorado a través de una beca convenio de posgraduación en Brasil y también una maestría. A mí me gusta mucho el término dodicencia para hablar de la docencia, ¿no? Para pensar en el sentido que no es posible enseñar sin aprender ni aprender sin enseñar. Y en ese sentido hay varios momentos que marcaron mi trayectoria. Primero, sin duda, lo que es dentro del aula, ¿no? Esa experiencia en el aula es un momento en el que nosotros podemos reafirmar algunas comprensiones y modos de ver la enseñanza, modos de ver el área en el que trabajamos, pero también es un momento que nos moviliza y rompe con algunos vicios que traemos en nuestra formación. Sin dudas, la formación, mi trayectoria de estudiante marca muchísimo la trayectoria en esa construcción de la dodicencia, ¿no? Tanto en el profesorado, pero sobre todo también cuando decidí hacer los estudios de posgrado en Brasil, tuve grandes maestros en dodicencia que tenían un gran dominio intelectual, un dominio del área de trabajo y en ese dominio no dejaban de mezclar, podríamos decir así, o de vincular la dimensión ética y el respeto al ser humano, ¿no? Esas son características que creo que hacen parte de la dodicencia para poder aprender con los estudiantes y los estudiantes enseñar a los docentes. También no podría dejar de mencionar instancias de investigación con los estudiantes, con los colegas, pero hay algo que podría decir que en los últimos tiempos marcó mucho mi constitución en la dodicencia, que es las actividades de extensión. Sobre todo a partir de, si bien tuve actividades de extensión, investigación al inicio de mi carrera en la Facultad de Arte y Diseño, pero a partir de la pandemia empecé a buscar modos de desarrollar extensión y empecé a encontrar lo que se llama extensión crítica a través de cursos que había desarrollado en pandemia la Secretaría General de Posgrado y la Secretaría General de Extensión, y ahí pude encontrar una confluencia en lo que investigaba, en lo que me parecía que debería ser enseñado y en la mirada de la extensión. Sobre todo porque la extensión crítica trabaja la mirada de Paulo Freire, que fue el área en el que me formé en la posgraduación en Brasil. Estos maestros que tuve allá eran discípulos de Paulo Freire y trabajé mucho con los materiales de la Constitución, la construcción curricular del Estado de São Paulo a partir de la educación libertadora progresista. Eso fue muy importante en mi formación como estudiante de posgrado y pude encontrar esos principios en esa línea de extensión. Y a partir de eso, el desarrollo de proyectos de extensión, sobre todo a través de las prácticas sociales educativas, que visan desde un principio la participación de los estudiantes en el propio diseño de las actividades de extensión y al mismo tiempo de aquellos que van a ser destinatarios. Entonces, podría decir que es muy marcante la trayectoria en la dodicencia a partir de esas experiencias de extensión. Trabajamos con una escuela, con institución educativa que están geográficamente muy cerca de la Facultad de Arte, pero paradójicamente muy distantes porque nunca habían recibido proyectos de la universidad en el trabajo con la escuela. Entonces fue un momento en que pudimos, tanto docentes de la facultad de distintas carreras, del profesorado, estudiantes del profesorado, docentes de esa institución, la directora de la institución, los padres, los estudiantes de la institución, podemos decir que fueron todos partícipes en la construcción de ese proyecto, en el cual primero trabajamos las cuestiones de la perspectiva crítica de extensión, la dimensión teórica, pero sobre todo pudimos llevar a la práctica muchas de esas concepciones en el modo de entender qué se iba a enseñar. Entonces hubo ese enseñar y aprender se dieron en todos los sentidos para los integrantes, podríamos decir, para la institución escolar que
creía que tenía un currículum estructurado, si bien es una institución muy organizada, que discutía cuestiones ambientales y pasar a pensar el currículum desde la realidad de los estudiantes. Trabajamos con los estudiantes también de la facultad que comenzaron a percibir la importancia de esa dimensión del territorio en la definición de su constitución docente, a partir de su vivencia con los estudiantes. Nosotros los docentes aprendimos los tiempos escolares y a conocer esa realidad que nuestros graduados van a asumir una vez que termine la carrera. Entonces, esa constitución docente se dio y se da en ese sentido de un modo muy significativo, porque no solamente no fuimos a trabajar un currículum preestablecido, sino fuimos a hacer entrevistas, a hacer observaciones y pudimos entender que los estudiantes pensaban que estaban gozando de un momento de bienestar cuando tenían carencia en estructuras básicas, por ejemplo, de agua potable. Entonces, trabajamos desde experiencias con cultivos microbiológicos del agua que ellos consumían, maquetización, construcción de varios, lo que llamamos soluciones a esos problemas. Entonces, creo que no solamente la formación docente que tuve, el participar en proyectos de investigación, pero creo que la extensión en esa vertiente de prácticas sociales educativas a través del PROFAE permite hacer grandes contribuciones, no solamente para el docente universitario, para los estudiantes y la comunidad también. Bueno, yo creo que una de las palabras que pueden sintetizar la idea de las demandas de la formación docente de nuestros estudiantes es la praxis, ¿no? Es decir, cómo aquello que teóricamente puede tener un gran dominio puede tornarse, no diría útil, pero sí concreto en la realidad de los estudiantes. Porque sin dudas todos vivimos en un mundo de una materialidad bastante contradictoria en el sentido de que yo puedo tener un graduado con un buen promedio y no consigue establecer un diálogo con sus estudiantes. Hay colegas en que hablan de una contextualización de la enseñanza, pero siguen enseñando a hacer jugo de naranja para enseñar con suerte algunas operaciones tecnológicas. O es ese mismo estudiante que es uno de los dedos de 4 millones de swipes que se hace por día en las pantallas. Entonces, son desafíos que está arrojando esa materialidad y que solo el dominio conceptual es imposible. Entonces, creo que pensar ir más allá del dominio conceptual en el sentido de la vinculación que esto puede tener con la realidad y con la localización de esas contradicciones. Ejemplo, también puede ser aquel estudiante, como trabajamos en este proyecto de extensión, que se definía que vive en un barrio bueno, seguro y que gozaba de un bienestar por tener disposición de un tanque de agua potable, cuando el estudio de la realidad mostraba que ese agua llegaba a sus casas a través de conexiones clandestinas. Entonces, y es ese mismo chico que consume contenido digital continuamente, ¿no? Entonces, nuestro desafío es lidiar con esas cuestiones, ¿no? Es decir, no pensar en que es posible desarrollar contenido sin esa vinculación con esas materialidades, con esas contradicciones, para que el estudiante pueda reconocer esa realidad y pueda comprenderla mínimamente y pensar en cambiar algo, ¿no? No es, digamos, menor el dato que estos mismos estudiantes que consumen contenido, me preguntaría cuáles de ellos está consumiendo contenido, produciendo contenido sobre los incendios, ¿no? Cuánto de estos contenidos están mostrando las cuestiones del agrogenocidio que estamos viviendo y el humo que estamos aspirando. Es decir, eso es algo que no se puede minimizar frente a nuestra función docente en cualquier nivel educativo, tanto la universidad como aquel docente que está en la escuela. Entonces, no se trata solamente de tener dominio en las tecnologías y pensar en qué contenido se puede producir o qué tipo de situaciones de enseñanza son dignas de analizar, ¿no? Entonces, es un desafío para nuestros docentes, para nosotros como formadores, en pensar que estamos históricamente queriendo criticar el modelo tradicional de enseñanza, o en mi área en particular, criticar el positivismo en el sentido de tener certeza teórica
que no hay un modo de enseñar, que no hay un modo de aprender, que no es posible afirmaciones unívocas, sin pensar en que nosotros todavía nos cuesta como colectivo docente construir el conocimiento y construir el currículum con los estudiantes y seguimos pensando para el estudiante, ¿no? Pero bueno, eso no significa que es algo voluntario o que es omiso, ¿no? Es decir, nos cuesta creernos, tal vez por la propia condición de ser parte del sur global, que somos posibles de reescribir esa historia, ¿no? También tenemos ahora 51% de pobres en Argentina y tenemos una matrícula que estamos pensando si puede bajar o no. Tenemos estudiantes que dejan la facultad por trabajar, tenemos estudiantes que tienen muchos problemas y bueno, eso también son desafíos que van más allá del contenido curricular a enseñar o el dominio en su asignatura. A mí me parece muy relevante el trabajo docente universitario, ¿no? Desde esa misma concepción de la dodicencia para los estudiantes y para los docentes. Es decir, la universidad te permite circular por investigación, por extensión, además de los procesos propios de cada asignatura, de cada carrera. Entonces, te permite esa posibilidad de ir construyendo tu trayectoria a partir de varios espacios, ¿no? Entonces, creo que es repotente pensar que la universidad pública en el que trabajamos, en el que estudiamos, permanece con una calidad, no solamente en términos de contenido y de estado de conocimiento en vanguardia con respecto a otras universidades, pero también esa posibilidad de que el propio estudiante construya su trayectoria particular y que pueda desarrollar después su práctica profesional de manera situada y con un nivel de apropiación y de dominio ejemplar.